Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracia y paz de Jesucristo sea cada uno de ustedes en este día precioso y maravilloso, en este viernes 15 de abril del año 2022. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo, a través de radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal, La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor. Vamos a estar llevando un tiempo de oración, que sea Dios tomando el dominio, el control de esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque solamente tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo honor y toda gloria es tuya, Padre. Precioso Jesús, digno eres de gloria, de honra y de alabanza. Todo poder y todo honor y toda gloria es tuya, mi Dios amado. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Alto y sublime, Padre. Digno de ser adorado, alabado y glorificado, mi Dios eterno. Toda potestad es tuya, mi Señor, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ella. Dios alto y sublime, grande y poderoso. Oh santo eres tú, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor amado. Gracias te doy en este día, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la vida, Padre. Gracias por entregar tu vida en la cruz a cambio de la nuestra, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor amado. Gracias por permitirnos estar en pie, Señor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la salud, Señor. Gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias por la familia, Señor, que has dado a cada uno, Señor. Gracias por el hogar. Gracias por la esposa, los hijos. Gracias por nuestros padres. Gracias, mi Señor amado Padre, por nuestra parentela. Gracias, precioso Dios, por todo aquello que has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, precioso Dios, por este nuevo amanecer, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades. Perdona el pecado mío, Señor. Perdona mis pecados, perdona el pecado de mi hogar, de mi casa, de mi familia, de mi parentela, de mi pueblo. Perdona el pecado, Señor, de mi nación. Perdónanos porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Y hemos hecho lo malo y nos hemos desviado conforme a nuestros pensamientos, Señor. Pero está en usted el hacer misericordia, Padre. Te pedimos que esté atento tu oído y que inclines, Señor amado Padre, tu oído a nuestra oración, a nuestro clamor, y nos perdone y nos limpies, nos santifique y nos purifique, Señor. Padre, reconocemos en esta mañana que tú eres el único que puedes limpiarnos de toda maldad. Que con tu sangre preciosa, Señor, ahí en la cruz nos compraste a precio de sangre. Ahí anulaste el acta de los decretos que pesaba
contra todos nosotros, Señor. Padre, que ahí mostraste tu amor para con la humanidad, Señor. Precioso Dios, dirígenos en esta mañana, Espíritu Santo. Padre, que sea usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. Y abre los oídos para que escuchen tu palabra, para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y vengan al arrepentimiento para la salvación y la vida eterna, Padre. En tus manos ponemos, Señor, a los enfermos para que sean sanados y restaurados. Ahí te presentamos los hogares, las familias, Señor. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras, Padre amado. Y si usted vendando a los quebrantados de corazón y dando libertad a los cautivos, Padre, en esta mañana. Liberta al que está cautivo en la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, el satanismo, la prostitución, el homosexualismo, Padre, el lesbianismo, Señor amado. Liberta a todo aquel que está cautivo del pecado, Señor, y rompe esas cadenas de esclavitud, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, pasa carbón encendido en mis labios para que no sean palabras persuasivas de hombre, sino tu poder, tu amor, tu misericordia para transformar sus vidas, Padre. Úsame como vaso de honra y canal de bendición para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados amigos, vamos a abrir las Escrituras en Isaías capítulo 53, del versículo 1 al versículo 6. Isaías capítulo 53, del versículo 1 al versículo 6. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema las 7 palabras de Jesús en la cruz. 7 palabras o 7 frases dichas por el Señor ahí en la cruz,
donde mostró el Señor sus sentimientos, donde mostró el Señor su amor, su misericordia, donde vimos su parte natural como también su forma sobrenatural. Y vamos a estar compartiendo estas 7 frases donde Dios muestra su amor, donde Dios muestra su misericordia. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso empezamos con Isaías 53, donde el importante que usted entienda y comprenda en esta hora. Gloria sea el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Usted y yo entendamos en este tiempo de que Jesucristo vino a esta tierra como Salvador. Y dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. No creyeron y por eso le crucificaron. Pero en este día, que quizás estamos viviendo en incredulidad, hoy le animamos a que usted crea en Él. Usted crea que Él es aquel Salvador, aquel que vino a entregar su vida a cambio de la suya y de la mía y de todo el mundo. Dice la palabra, mas a todos los que creen y le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hubo alguien, gloria sea al Señor, que aún mostró una fe sincera, una fe verdadera, estando al lado en otra cruz, al lado de Jesús. Y la primera frase o la primera palabra donde Dios muestra su amor, donde Jesús muestra su amor y su misericordia, la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 34. Porque aún estando en la condición que dice la palabra, siendo crucificado, Él muestra aún ese amor, muestra aún esa misericordia, muestra ese perdón aún a sus enemigos, aún a aquellos que lo estaban maltratando, aún a aquellos que lo estaban crucificando. Y dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 23, donde habla la crucifixión y muerte de Jesús. Y dice aquí
la palabra en el verso 33 y 34. Y específicamente en el verso 34 es donde Jesús dice una frase poderosa y llena de amor, mostrando también su misericordia. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la primera frase que Jesús habla ahí. Y realmente cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque ciertamente ellos estaban atestados por el pecado. Estaban ciegos y no se habían dado cuenta de quién era aquel que habían sentenciado a muerte. Porque Pilatos cuando lo llevan a Jesús, él no le encuentra culpa alguna. Él halla que este hombre es inocente. Y ahí Pilato le hace un interrogatorio a Jesús. Cuando lo estaban acusando. Y dice aquí mismo en el capítulo 23, el verso 1 al verso al 5. Y dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Y qué era lo que enseñaba Jesús? ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Dice la palabra en Marcos capítulo 1, verso 15. Verso 14 y verso 15. Que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero antes de que Jesucristo comience su ministerio, antes que Jesucristo mismo predique el evangelio, hubo alguien enviado de Dios a anunciar de aquel Cristo, aquel Salvador de Israel. Y por eso dice la palabra en Juan capítulo 1. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Dice
Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 9. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz que alumbra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso es lo que aconteció, amados amigos, que Él vino a este mundo, a ese mundo que por Él fue hecho. Ahora Él estaba en este mundo. Él estaba en forma de hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Dice que lo suyo vino, pero que los suyos no le recibieron porque no creyeron a este anuncio. No creyeron al Evangelio. Aquel Evangelio que vino a predicar Jesús, entonces lo crucificaron, lo injuriaron, lo abofetearon, lo escupieron. Pero vemos su amor, vemos su misericordia, diciendo: Padre, perdónalo. Qué precioso, qué maravilloso el amor de Dios. Y dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con usted en este día, en esta mañana. Este evento no es para que usted recuerde el día de hoy la crucifixión de Jesús, su resurrección, y vuelva nuevamente a hacer lo mismo o el mismo, sino que tenemos esta reflexión de ese amor y de esa misericordia a usted en este día, porque Dios no quiere su muerte, no quiere su condenación eterna, sino que Dios quiere que usted sea salvo, mi amigo, mi amiga. Por eso envió a Jesús como Salvador. Por eso Jesús dice que dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso cuando empieza Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cree usted hoy a este anuncio? Acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. La segunda frase está en Lucas mismo. Y en el capítulo 23, en el verso 43. Y como dice la palabra, de que habían dos hombres más al lado de Jesús, uno a la izquierda y uno a la derecha, pero estos eran malhechores. Y uno de estos malhechores reconoció su pecado
reconoció su iniquidad, reconoció su culpabilidad, pero el otro no reconoció. Y es que dice la Escritura, mi amado amigo, que al que se humilla, Él lo exalta, mas al altivo Él lo mira de lejos. Y uno de estos hombres que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, la Biblia no dice si fue el de la izquierda, el de la derecha, ni tampoco dice su nombre. Pero lo importante es de lo que Jesús le dice a este hombre. Cuando este hombre reconoce, cuando este hombre, gloria sea al Señor, reconoce que Jesús era quien lo podía salvar, quien podía perdonar sus pecados, quien podía ser su camino hacia el reino de Dios. Y vemos la fe de este hombre al reconocer primero quién es Jesús y segundo reconocer su culpabilidad, para que Jesús se ha movido a misericordia ahí en la cruz. Porque él ya había visto, ya había escuchado lo que Jesús había dicho. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted, ante esta narración de la palabra, de lo que Jesús hizo en la cruz, debemos de hacer lo mismo que hizo este hombre, reconocer su pecado y movernos con fe, creyendo en aquella salvación eterna, porque él reconoció y él sabía que después de la muerte había otra vida. Por eso dice la palabra del Señor, que el que en él cree, el que cree en Jesús, verá la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que rehúsa creer en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Este creyó, este reconoció su pecado, reconoció su culpa, y diciendo estas palabras, escuche bien, ¿qué decía el uno y qué decía el otro? Lucas 23, del 37 al 43. Dice, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús pronuncia su segunda palabra o frase poderosa llena de amor y de misericordia ahí en la cruz. Y esta segunda palabra dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque para que alguien entre en el paraíso, para que alguien entre en el reino de los cielos, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Tiene que haber un reconocimiento del pecado y creer en Jesús.
Y este hombre creyó. Y este hombre sabía que era el Cordero de Dios el que podía quitar su pecado, borrar su pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Porque aún Juan mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay alguien que quiere borrar tu pecado, mi amado amigo. No importa quién tú seas, si eres un malhechor, como este hombre que estaba ahí en la cruz, al lado de Jesús, pero que reconoció, se arrepintió y pidió a Él estar con Él cuando venga en tu reino. Porque este hombre entendió tantas cosas en aquel momento. Y usted y yo ahora tenemos esta palabra. Y hemos escuchado a tantos predicadores. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, este hombre con tan solo escuchar unas cuantas palabras de Jesús ahí en la cruz y ver que este hombre era inocente y que este era el que estaba pagando por sus culpas ahí, que él merecía morir. Y eso es lo que Dios está llamando en este tiempo, a que usted reconozca su pecado y que venga a Él para perdonarlo, para que un día también usted esté en ese paraíso. Porque ahí no entrarán, dice la palabra, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni todo aquel que hace maldad y mentira. Serán lanzados al lago de fuego. Serán llevados al infierno porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Para el que cree, aquel que cree no es condenado, dice la palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice Juan 3:18. Uno de estos malhechores no creyó, el otro creyó. El otro confió en Jesús, el otro no. El otro dijo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hoy le invitamos a que usted crea en este anuncio de este evangelio, de esta palabra. Que si usted quiere recordar la muerte de Jesús en este día, sea confiando en Él, que Él es el dador de la vida, que Él resucitó, que Él no está ya en la cruz, sino que está a la diestra del Padre. Y dijo que Él se iba a preparar moradas para cada uno de vosotros. Y allá hay una morada eterna, mi amado amigo, mi amada amiga. Hoy te invitamos pues que te arrepientas, te conviertas de todo corazón. La Escritura dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que en esta mañana le invitamos a usted, mi amado amigo, mi amada amiga, a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. No se pierda, sino que hoy alcance aquella salvación, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. La tercera frase, gloria sea al Señor, la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19, en el verso 26.
Vamos a leer del verso 25 al 27. Gloria sea al Señor. Y dice así la palabra del Señor, donde vemos la tercera palabra de Jesús en la cruz. Y dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Donde Jesús dijo palabras profundas, llenas de amor, llenas de misericordia. Donde Él muestra ese amor verdadero, donde Él muestra ese consuelo hacia usted y hacia mí y hacia la humanidad entera. Con estas frases Él estaba mostrando y estaba reconociendo que Él nos amaba de una manera muy especial y Él nos sigue amando. A pesar de que usted y yo seamos infieles, dice la palabra que Él permanece fiel a su... y que Él está esperando que alguien diga: Señor, aquí estoy. Y Él mostró ahí en aquella cruz, porque ahí estaba el Jesucristo hombre, padeciendo por sus pecados, por los míos, ahí en aquella cruz. Ahí Él estaba padeciendo por todos nosotros. Y aún en esa carne, sufriendo por usted y por mí aquellos dolores, a tal punto de decir su cuarta frase, que la encontramos ahí en Mateo 27:46. Y es ahí donde Él dice, escuchen: porque Isaías 53 dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado? Dice la palabra en Mateo 27:46, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que la ira de Dios estaba en ese momento siendo mostrada por el pecado que había cometido toda la humanidad. Y Él sintió ese terror, ese dolor, esa angustia que describe Isaías 53
para que lleve en Él esa ira, ese enojo de Dios por el pecado de la humanidad, cargándole a Él sus pecados y los míos. Por eso cuando ahí encontramos en Isaías 53, y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él sintió que lo había abandonado, que había sido abandonado, que había sido desamparado, porque había llegado el momento, gloria sea al Señor, de Él tomar sus pecados y los míos ahí en la cruz. Pero ahí en la cruz no es que Él fue derrotado, no, en ninguna manera, mi amigo, mi amiga. Es ahí donde nos dio vida. Dice la palabra que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario. Dice que la acta de los decretos que pesaba contra nosotros fue las que Él tomó, arrebatando la salvación para usted y para mí, librándonos del pecado y de la muerte. Algo que también reconoció uno de esos malhechores. Y es que estaba la humanidad de Jesús ahí en la cruz. Ahí estaba el Jesús 100% humano, que hasta tuvo sed. Y es una de la quinta palabra que Él menciona ahí en la cruz. Y esa quinta palabra también está, gloria sea al Señor, ahí en Juan capítulo 19, verso 30. Que Jesús estaba sintiendo, igual que usted y yo sentimos en el cuerpo necesidades, Él también tuvo necesidades ahí en la cruz, tuvo sentimientos. Pero uno de esos sentimientos más grandes fue su amor hacia la humanidad, porque si no, moría Jesús ahí en la cruz, usted y yo no teníamos esperanza alguna de alcanzar el reino de los cielos. Pero ahora tenemos esa esperanza de encontrar ese camino, de entrar en ese camino para poder entrar por esa puerta estrecha hacia la salvación y la vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es ahí en la cruz donde Él mostró que la salvación es por Él. No murió nadie más en la cruz. No fue crucificado alguien más para la salvación. Más bien los que fueron crucificados junto a Él, el uno se perdió por no creer en Él, y el otro, Jesús le dio la certeza
de decirle: de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiere estar también usted en el paraíso? Tiene que creer en Jesús y recibirlo como su Señor, su Salvador, para que tenga potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está el claro ejemplo de que el que creyó, Él le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Pero en esta quinta expresión de Jesús, que habla en Juan 19:30, dice que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Y para qué dijo tengo sed? Es para que se cumpliese la escritura de que le habían dado a beber un brebaje. Y dice la palabra del Señor: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Todo lo hizo Jesús ahí en la cruz para que se cumpliese la palabra de que había uno que tenía que padecer y ser crucificado. Tenía que haber un sacrificio, y ese sacrificio vicario de Cristo ahí en la cruz, para que usted y yo tengamos vida eterna, había que uno ser sacrificado, ya no como antes, que por machos cabríos y por corderos se llevaba un sacrificio para el pecado del pueblo. Ahora, ese cordero que era sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo era Jesús. Un solo sacrificio de una vez y por todas, para que se cumpliese la escritura. Todo lo hizo Él en cumplimiento de lo que su Padre había mandado hacer a su Hijo aquí, a la tierra. Ese Jesucristo hombre que intercede por usted y por mí, estaba ahí mostrando su amor, su misericordia hacia usted y hacia mí. No desprecie esta mañana ese regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y Él tuvo que pagar por el pecado suyo y mío ahí en la cruz con su muerte expiatoria. Pero ahora la dádiva de Dios, el regalo de Dios, está en Jesucristo para darle a usted vida eterna. Hoy tiene usted la oportunidad. No importa qué usted haya hecho ni qué pecados haya cometido, hoy es día de arrepentimiento. Recuerde que ese malhechor, él dijo: yo soy culpable y tú también eres culpable, pero el otro no quiso reconocer su pecado. Por eso dice la Escritura que al que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Alcance hoy esa misericordia. Este día no es para que usted recuerde que Jesús murió y hacerse hoy
hoy hacerse el religioso, no, mi amigo. Hoy es día de salvación y de vida eterna. Hoy muchos recordamos la crucifixión de Jesús, pero sabemos que Él está vivo. Y lo que tenemos que recordar es que Él vino para darnos vida eterna. Y tenemos que reconocer y escuchar este anuncio y creer este anuncio en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere, que usted hoy reconozca su pecado, se arrepienta. Y la sexta frase, dicha por Jesús, está aquí en este mismo capítulo. Dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Gloria a Dios. Consumado es. Ya estaba cumplido todo el plan de Dios para con la humanidad. Ya se había consumado todo. Ya se había cumplido el plan de Dios. Ya se había cumplido lo que las Escrituras habían profetizado a través de los profetas, de que había de venir un niño que nos había nacido, que nos había dado, y ese niño creció. Ese niño, gloria sea al Señor, llegó a ser hombre y empezó su ministerio a los 30 años, y a los 33 años era crucificado. Ya había cumplido, se había consumado el sacrificio de Jesucristo ahí en la cruz. Y dijo, consumado es. Todo estaba cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A quién entrega usted su espíritu? ¿Quién quiere usted que un día, en manos de quién, sino de Dios? Usted tiene un alma, mi amigo, mi amiga. El día que el hombre muera, ese espíritu, dice la palabra, que va a Dios, porque Dios le dio espíritu, el aliento de vida. Pero el alma tiene un lugar eterno. Y ese lugar eterno, mi amado amigo, es el que usted tiene que escoger en este día. Ese lugar de eternidad es el cielo o es el infierno. Si usted cree y le recibe, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y seguramente tendrá una herencia en el reino de los cielos. Allá en el paraíso. Usted tiene que escoger en este día. Y la séptima palabra dicha por Jesús. Gloria sea al Señor. La séptima palabra de Jesús. Dicha ahí en la cruz. Gloria sea al Señor. También la encontramos gloria sea al Señor. En Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. La última palabra dicha por Jesús ahí en la cruz. Y esta palabra realmente es la que Jesús
entrega en manos del Padre, en manos de Dios, una vez cumpliendo todo lo que fue enviado a hacer para que usted y yo tengamos vida eterna. Le pregunto yo, ¿usted a quién encomienda esta mañana, en este día, su espíritu? Hoy es un día de tomar una decisión para vida eterna. Y esta palabra que menciona aquí Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y después de haber expirado, entonces muchos entendieron lo que habían hecho, pero ya era tarde para ellos. Dice aquí, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era justo. Verdaderamente este hombre era justo. Vemos que murió el justo por los injustos. Murió alguien por su pecado y por el mío. Alguien que vino a justificarnos por su fe. Romanos capítulo 5, para terminar. Romanos capítulo 5, miren que aquí dice que murió este hombre siendo justo. La única manera de que usted y yo podamos justificarnos delante de Dios es a través de su Hijo Jesús. Aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador, porque es la fe en Él que va a traer como resultado de esa justificación delante de Dios, porque Él, siendo justo, murió por usted y por mí. Hoy le invitamos pues que sea usted justificado por esa fe. Dice Romanos 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza de la gloria de Dios está en Jesucristo, mi amigo, mi amiga. Aquel que, diciendo estas 7 palabras, nos dio, gloria sea al Señor, a entender que su amor, su misericordia, al morir en la cruz por usted y por mí, es para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 10, que en el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Invitamos a usted esta mañana, usted que ha escuchado el mensaje de las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz, es para que usted se dé cuenta de ese amor, de esa misericordia de Jesucristo, aún estando ahí en la cruz, para que todo siendo consumado, se dé el cumplimiento de que había de morir el justo por los injustos. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice en su palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quiere usted esta mañana aceptar a Jesús? Le invitamos a que haga esta oración, la oración de fe, para salvación de su vida, de su alma. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora,
pero también reconozco que tú eres el Cristo, el que vino a entregar su vida en la cruz a cambio de mi vida, borrando mis pecados, Señor. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado ni quitado del jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, como dice la palabra. Le invitamos pues que usted ore cada día, lea la palabra y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina. Si usted en esta mañana lo hizo, no retroceda. Y si usted algún día hizo esta oración y retrocedió, pues hoy vuélvase a arrepentir. Amén. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro amado hermano Estuardo Echeverría, a nuestro hermano Cristian Lema, a nuestro hermano Edison Poveda. Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus ministerios. Abrazos fraternos, amados hermanos y amigos. Hoy quiero cerrar el programa haciendo una oración por cada uno de los seres humanos, por cada una de las personas de esta tierra, y darle gracias a Dios por ese amor infinito hacia la humanidad, entregando a su Hijo en la cruz. No lo recordemos a Jesús ni como un niño, ni como el crucificado ya, sino que recordémosle como aquel que es Dios Todopoderoso y que está a la diestra del Padre esperando ahora por nosotros. Lo de la cruz fue la manifestación de su amor, porque no habiendo por quién jurar, dice la palabra, juró por él mismo diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Y tuvo que venir en forma de hombre e ir a la cruz del Calvario, y ahí que sea consumado lo que dice Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y que en sus llagas se llevó nuestras enfermedades, y que por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Y vamos a orar para darle esa gracia, gracias al Señor, por esa gracia inmerecida. Por gracia soy salvo, dice la palabra, por fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por su amor, por su misericordia, por esa gracia, por ese regalo de Dios, al darse en la cruz, por su vida y por la mía, es que estamos aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios amado, por darnos la vida eterna ahí en la cruz. Gracias porque tú eres el dador de la vida, Padre. Clamamos por todas las personas de esta tierra en este día. Clamamos, Señor, por las naciones. Clamamos, Padre, por aquella paz que solamente tú puedes dar. Aquella paz que solamente está en ti, mi Dios amado. Más bien tu palabra nos dice acerca de la paz de esta tierra, de este mundo. Dice que cuando digan paz, paz, no le creáis. Pero usted, Señor amado, mi Dios Todopoderoso, manifestó también en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y es esa paz que también pusiste en la humanidad ahí en la cruz del Calvario, Señor. Como dice tu palabra en Isaías 53. La paz nuestra fue en ti, mi Señor. Gracias. Porque también te llevaste las enfermedades, Señor, en tus llagas. Y por tus llagas fuimos todos nosotros curados. Y si hay alguien enfermo que está viendo este programa,
o le han compartido este programa a cualquier hora del día, ahí donde usted está, haga este acto profético, tocando con su mano derecha el lugar afectado, donde haya una enfermedad, porque por las llagas de Cristo hoy es sanado. Y creyendo a esa palabra, que en sus llagas te llevaste toda enfermedad, Padre, así lo creo que estás haciendo ahora. Que así es hecho ahora, Padre, por el poder de tu palabra. Te doy gracias porque creo que así ha sido hecho. Que a esta hora tú nos has sanado, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por sanarme. Diga gracias, Señor, porque estoy siendo sanado. Gracias porque soy sanado, Señor. Gracias por darme la sanidad, Padre. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dado tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos esta semana, Señor, de transmisión. Gracias por la vida de nuestros hermanos que nos ayudan en la transmisión. Bendigo la vida de tu siervo Marcelino Vera y de tu siervo Franklin Takuri, Señor. Gracias por su ministerio que tú lo has dado y lo has llamado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que nos escuchan alrededor del mundo, Señor. Gracias por aquellos que están conectados. Gracias por la vida de aquellos que están viendo este programa, Señor. En cualquier hora, en cualquier horario de este día, Señor. Allá en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y en toda América, Padre. Gracias por glorificarte en las vidas de aquellos que estaban enfermos y fueron sanados, Señor. Gracias por glorificarte en la vida de aquellos que estaban cautivos y fueron libertados. Gracias por la vida de aquellos que estaban en tinieblas, pero tú los sacaste de esas tinieblas, la luz admirable el día de hoy. Gracias por haber venido a la cruz, Señor, a entregar tu vida a cambio de la del mundo, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre amado. Gracias por todo, mi Señor. Padre, en tus manos está este programa, Señor, que nació en tu corazón, Señor, para predicar tu evangelio, Señor amado. Lo depositamos una vez más en tus manos. Vamos a salir de la programación, mano de tu presencia, Dios Todopoderoso. Llévanos con tus más ricas bendiciones, Padre, a seguir en nuestras labores diarias, a seguir orando, a seguir leyendo tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas. Si Cristo no